Después de que falleciera mi esposa, nunca le conté a mi hijo nada sobre el enorme rancho de Montana que me había dejado, ni sobre los $400,000 en efectivo que había mantenido ocultos. 3 semanas después, mi hijo me miró directamente a los ojos y comentó con toda naturalidad que estaban vendiendo mi casa para encerrarme en una residencia. Yo simplemente sonreí. Ya había puesto mis bienes a salvo y ellos no iban a quedarse ni con un centavo. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que plantarle cara a familiares que subestimaron tu valor e intentaron aprovecharse de tu dolor. Me llamo Everett. Tengo 70 años y durante toda mi vida trabajé como ingeniero petrolero. Pasé décadas trabajando en plataformas petrolíferas, soportando jornadas largas y agotadoras para asegurarme de que a mi familia nunca le faltara nada. Mi esposa Adeline y yo estuvimos casados durante 42 maravillosos años. Construimos juntos una vida preciosa en un tranquilo y exclusivo barrio residencial de Milwaukee. Nuestra casa era nuestro refugio, una vivienda enorme que terminamos de pagar por completo gracias a nuestro propio esfuerzo. Criamos a nuestro único hijo, Desmond, dándole todo lo que podía necesitar. Pagamos sus estudios universitarios, lo ayudamos cuando se casó con Camila y siempre intentamos ser esos padres comprensivos que permanecían discretamente en un segundo plano. 3 semanas atrás, todo mi mundo se derrumbó. Adeline falleció después de una breve pero feroz lucha contra una enfermedad. Perderla fue como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. De repente, la casa parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Desmond y Camila vinieron para el funeral, ofrecieron las condolencias de rigor y enseguida volvieron a sus propias vidas, dejándome solo frente al silencio asfixiante de una casa vacía. Pasaba los días caminando de una habitación a otra, tocando los muebles que ella había elegido, percibiendo todavía el aroma de su perfume en el aire e intentando descubrir cómo vivir el resto de mis días sin la persona que siempre había sido mi brújula. Entonces, el martes pasado por la mañana, sonó mi teléfono. Era un abogado de un bufete muy antiguo y prestigioso del centro de Milwaukee. Me pidió que fuera inmediatamente a su despacho por un asunto privado que Adeline había organizado años atrás. Me quedé desconcertado. Adeline y yo lo compartíamos todo. No teníamos secretos. Cada domingo nos sentábamos juntos a la mesa de la cocina para revisar nuestras finanzas. Aún así, me puse un traje, conduje hasta el centro y me senté en una silla de cuero frente a un hombre que me entregó una pequeña llave de latón. Me explicó que pertenecía a una caja de seguridad de un banco privado situado a solo un par de manzanas de allí. La caja estaba a nombre de Adeline, pero yo figuraba como único beneficiario tras su fallecimiento. Caminé hasta el banco con una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad. El encargado de la cámara acorazada me condujo hasta una sala tranquila y segura, rodeada de paredes metálicas, y me dejó a solas con una pesada caja de acero. Mis manos temblaban de verdad mientras giraba la llave y levantaba la tapa. Sinceramente, esperaba encontrar viejas cartas de amor, quizá algunas reliquias familiares o joyas antiguas que hubiese guardado allí para mantenerlas a salvo. En lugar de eso, encontré fajos perfectamente ordenados de billetes de $100, $400,000 en efectivo. El corazón me golpeaba con fuerza contra las costillas mientras contemplaba aquel dinero. Pero eso no era todo. Debajo de los fajos había un grueso sobre de papel manila que contenía una escritura legal y una carta escrita a mano por mi esposa. Desdoblé la carta y reconocí inmediatamente la elegante caligrafía de Adeline. La tinta estaba ligeramente descolorida, probablemente la había escrito unos 10 años atrás. En la carta, Adeline lo explicaba todo. El dinero y la escritura pertenecían a un enorme rancho de unas 2023 hectáreas en Montana. Era una herencia secreta procedente de su distanciado padre. Yo sabía que su padre había sido un hombre difícil y tóxico que utilizaba su riqueza para controlar a los demás. Adeline había roto todo contacto con él mucho antes de que nosotros nos conociéramos. Lo que yo no sabía era que, cuando murió, le dejó todo su patrimonio a ella.
En la carta explicaba que había ocultado aquella fortuna tanto a mí como a Desmond porque quería proteger a nuestra familia de la influencia tóxica del dinero no ganado. Quería que Desmond creciera con los pies en la tierra, que aprendiera el valor del trabajo duro y construyera su propia vida sin esperar que nadie le regalara nada. Quería que nuestro matrimonio se basara en el amor y el compañerismo, no en administrar una fortuna enorme. La parte más impactante era un segundo documento adjunto a la escritura. El rancho de Montana no estaba simplemente abandonado. En ese momento estaba arrendado a una importante empresa dedicada a minerales y gas natural. Aquellas tierras generaban silenciosamente $50,000 cada mes en regalías. Ese dinero llevaba años ingresándose en un fideicomiso privado sin que nadie lo hubiera tocado. Permanecí sentado en aquella silenciosa sala metálica durante más de una hora, completamente abrumado por las emociones. Adeline había cargado con aquel enorme secreto para proteger la vida humilde y honesta que habíamos construido juntos. Era la mujer más increíble que había conocido jamás. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras apretaba su carta contra mi pecho. Sentía una gratitud profunda, pero también un dolor desgarrador porque ella ya no estaba allí para compartir todo aquello conmigo. Finalmente logré recomponerme. Guardé con cuidado los documentos y el dinero en mi maletín de cuero, salí del banco y me subí al coche. Mientras conducía de vuelta a las afueras, mi mente no dejaba de imaginar posibilidades. El dolor seguía allí, pesando sobre mis hombros, pero ahora tenía un nuevo propósito. Pensé en Desmond y Camila. Sabía que últimamente se quejaban del aumento del coste de vida y de la enorme hipoteca de su propia casa. Pensé en cuánto podría ayudarlos ese dinero. Podía pagar todas sus deudas. Podíamos hacer un largo viaje familiar por Europa, tal y como Adeline siempre había querido, y podía crear un fideicomiso para mis futuros nietos. Entré en mi tranquila calle residencial deseando compartir con ellos aquella noticia agridulce. Aparqué en la entrada de mi casa y contemplé la hermosa fachada de ladrillo de la vivienda valorada en $1.200.000 que Adeline y yo habíamos cuidado con tanto cariño. Pero mientras avanzaba por el camino de entrada, vi un gran camión de mudanzas sin distintivos aparcado cerca de la entrada lateral. La puerta principal estaba completamente abierta. Sentí un nudo helado en el estómago. Apreté con fuerza el maletín y crucé el umbral. Lo que vi me dejó paralizado. Había 3 hombres desconocidos dentro de mi salón. Estaban arrancando mis cuadros antiguos de las paredes y envolviéndolos bruscamente en gruesas mantas de mudanza. Otros hombres desmontaban la pesada mesa de roble del comedor, donde Adeline y yo habíamos celebrado la cena de acción de gracias durante los últimos 30 años. La casa era un caos absoluto. Había cajas amontonadas en el pasillo llenas de mis pertenencias personales. Y justo en el centro del salón, sujetando una carpeta y dando órdenes a gritos a los trabajadores de la mudanza, estaban mi hijo Desmond y su esposa Camila. Durante unos segundos permanecí allí, como si fuera invisible, intentando asimilar lo que estaba viendo. Mi propia sangre estaba desmantelando mi hogar sin haberme dicho una sola palabra. Toda la emoción por el rancho de Montana se evaporó de inmediato y fue sustituida por una certeza escalofriante. Mi familia perfecta no era más que una ilusión. Me aclaré la garganta con fuerza. Desmond se giró. Sus ojos se abrieron de par en par durante una fracción de segundo antes de que una sonrisa ensayada apareciera suavemente en su rostro. No tenía ni idea de lo que había dentro de mi maletín. Y tampoco tenía la menor idea de que acababa de declararle la guerra a un hombre que ya no tenía nada que perder. Me quedé inmóvil en la entrada de mi propia casa. Mis zapatos de cuero bien pulidos parecían pegados al suelo de madera mientras observaba a 3 hombres corpulentos con uniformes grises sacar mis pertenencias hacia la puerta principal. Uno de ellos forcejeaba con un pesado espejo dorado que Adeline y yo habíamos comprado en Savannah por nuestro 10º aniversario. Otro envolvía sin ningún cuidado mi antiguo reloj de pie con una gruesa capa de plástico industrial. La preciosa alfombra persa que normalmente daba cohesión a todo el salón ya estaba enrollada y tirada en un rincón oscuro. Toda la casa era un desastre absoluto. Y justo en medio de aquel caos,
Señalando y dirigiendo a los trabajadores como un jefe de proyecto experimentado, estaba mi hijo, Desmond. Llevaba unos caros vaqueros de diseñador y una impecable camisa de lino, completamente relajado mientras destruía el santuario que su madre y yo habíamos construido. Camila salió de la cocina sosteniendo una taza de café humeante. Vestía una elegante americana blanca y se movía como si ya fuera propietaria de la casa y simplemente estuviera preparándola para enseñársela a posibles compradores. No parecía una mujer que estuviera llorando la reciente pérdida de su querida suegra. Parecía increíblemente satisfecha. Apreté con fuerza el asa de mi pesado maletín de cuero. Dentro había $400,000 en efectivo y la llave legal hacia un futuro del que ellos no sabían absolutamente nada. Me aclaré la garganta con fuerza. Desmond se volvió de golpe. Durante una fracción de segundo, sus ojos se abrieron con auténtico pánico. Después volvió a aparecer aquella sonrisa suave y ensayada. Era exactamente la misma expresión que utilizaba cuando intentaba venderle una pésima inversión financiera a uno de los clientes adinerados de su empresa. «Papá», dijo Desmond con una dulzura tan artificial que inmediatamente me puso la piel de gallina. «No esperábamos que volvieras tan pronto de la ciudad. Pensaba que nos habías dicho que pasarías toda la tarde ocupado con los abogados de la herencia». «¿Qué está pasando exactamente aquí, Desmond?», pregunté, manteniendo la voz peligrosamente serena a pesar de la rabia que hervía dentro de mi pecho. «¿Por qué hay desconocidos dentro de mi casa quitando los cuadros de tu madre de las paredes sin mi permiso?» Camila se acercó con elegancia y se colocó a su lado. «Everett, por favor, intenta tranquilizarte», dijo deliberadamente, elevando la voz para asegurarse de que los trabajadores pudieran escucharla. Era un movimiento perfectamente calculado para hacerme parecer un anciano inestable y emocional que estaba perdiendo el contacto con la realidad. «Solo estamos intentando ayudarte. Sabemos lo increíblemente difíciles que han sido estas últimas 3 semanas para ti desde que murió Adeline». «¿Ayudarme?», repetí mientras volvía a contemplar el salón devastado. «Estáis desmontando mi casa». «Mi casa, Camila. La casa que terminé de pagar después de 40 años de trabajo duro en las plataformas petrolíferas». Desmond dejó escapar un pesado suspiro y cruzó los brazos sobre el pecho en actitud defensiva. Caminó hasta la mesa de centro de cristal, tomó un folleto brillante y lleno de colores y me lo tendió con una expresión de compasión fingida tan exagerada que sentí que se me revolvía el estómago. «Tenemos que ser completamente realistas, papá», dijo Desmond en voz baja, acercándose unos centímetros. «Ahora tienes 70 años. Vives solo en una casa enorme de 5 dormitorios. El mantenimiento diario es demasiado para ti. Está claro que los recuerdos que hay dentro de estas paredes te están destrozando. Desde que murió mamá has estado deambulando por aquí como un fantasma perdido. Ya no es seguro que sigas viviendo solo». Deslizó suavemente el folleto por la superficie de la mesa de cristal. Bajé la mirada. En la portada aparecía un grupo de ancianos tristes sentados en sillas de ruedas sobre un césped seco y descuidado. En la parte superior podía leerse en grandes letras: «Residencia asistida Willow Hollow». Aquello no era una comunidad de retiro de lujo. Era una residencia pública de bajos recursos, un lugar deprimente y básico donde algunas familias egoístas abandonaban a sus familiares mayores cuando ya no querían cargar con la responsabilidad de cuidarlos. «Hemos decidido que ha llegado el momento, papá», continuó Desmond, endureciendo ligeramente el tono y perdiendo aquella falsa capa de calidez. «Vamos a vender tu casa. Es lo mejor para tu salud física y para tu futuro a largo plazo». Camila se colocó justo detrás de él y apoyó sus manos perfectamente cuidadas sobre sus hombros. Me dedicó una sonrisa fría y calculadora. Era una expresión de triunfo absoluto. De verdad creía que había ganado el premio gordo. Creía que estaba tratando con un viudo destrozado por el dolor que acabaría cediendo ante la presión y firmaría tranquilamente la entrega de toda su vida. Durante un breve e ingenuo instante sentí una oleada de profunda lástima por ellos. Miré a mi único hijo, al niño al que había enseñado a montar en bicicleta en aquella misma entrada,
al niño con el que me había quedado despierto hasta altas horas de la noche ayudándolo con complicados ejercicios de matemáticas. Me pregunté cuántas deudas debían de estar ocultando para rebajarse a algo tan repugnante. Me pregunté qué clase de ruina económica podía haberlos empujado a intentar robarme mi propia casa. Aflojé ligeramente la mano sobre el maletín. Me di cuenta de que tenía el poder de arreglar toda aquella terrible situación en ese mismo instante. Llevaba $400,000 en efectivo justo allí, en mi mano. Podía liquidar fácilmente su enorme hipoteca. Podía borrar cualquier deuda secreta que los estuviera ahogando y llevándolos a la desesperación. Carraspé. Podía darles una segunda oportunidad y permitirles empezar de cero. Lo único que tenía que hacer era abrir el maletín, enseñarles la escritura del rancho de Montana y decirles que todo iba a salir bien. Respiré hondo para serenarme, preparándome para sonreír, preparándome para volver a ser el padre generoso y comprensivo que salvaba la situación una última vez. Abrí la boca para hablarles del increíble regalo secreto de Adeline. Para contarles los $50,000 mensuales en regalías minerales que garantizarían la seguridad económica de nuestra familia durante generaciones. Pero antes de que las palabras pudieran salir de mi garganta, mi mirada volvió a caer sobre la mesa de centro de cristal. Junto a aquel insultante folleto de la residencia había una gruesa pila de documentos legales. Estaban parcialmente cubiertos por una carpeta de papel manila, pero la primera página era claramente visible bajo las intensas luces del salón. Era un documento legal estándar del Estado. En la parte superior aparecían en letras negras y gruesas las palabras «Poder notarial duradero». Se me cortó la respiración. Me acerqué a la mesa y mis ojos recorrieron rápidamente el denso texto. Aquel documento concedía a Desmond el control legal total e incondicional sobre mis finanzas personales, mis decisiones médicas privadas y mis propiedades inmobiliarias. Le otorgaba autoridad absoluta para vender mi casa, vaciar mis cuentas bancarias e internarme en una institución psiquiátrica contra mi voluntad. Pero eso no fue lo que me heló por completo la sangre. Al final de la página, justo al lado de un sello oficial rojo de un notario, estaba mi firma. Era una falsificación perfecta de mi letra. La sonrisa esperanzada desapareció inmediatamente de mis labios. Toda la compasión paternal que había sentido por mi hijo se evaporó y fue sustituida por una claridad fría y aterradora. No estaban intentando convencerme emocionalmente para que vendiera mi casa. Ya me la habían robado a mis espaldas. Habían cometido un fraude gravísimo para despojarme legalmente de mis derechos, de mi independencia económica y de mi dignidad más básica. Levanté lentamente la mirada del documento falsificado y miré directamente a mi hijo. Desmond ya no sonreía con aquella falsa expresión tranquilizadora. Sabía perfectamente lo que estaba viendo. Había visto cómo la terrible comprensión aparecía de golpe en mi rostro. Pero en lugar de disculparse o mostrar siquiera una mínima señal de culpabilidad, me sostuvo la mirada con un desafío frío y desafiante. Pensaban que yo era débil. Pensaban que mi profundo dolor me había dejado ciego e indefenso para siempre. Pero no tenían absolutamente ni idea de lo que llevaba escondido dentro de mi maletín. Y tampoco tenían ni idea de lo que un hombre que acaba de perder a su amada esposa y a su único hijo en el mismo mes puede llegar a hacer para proteger su legado. Mantuve mis ojos clavados en los de Desmond durante un largo y angustioso instante. Después levanté lentamente una mano y señalé con un dedo tembloroso la mesa de cristal. Me aseguré de que mi mano temblara, encajando perfectamente en la historia que ellos ya habían construido sobre mí. Necesitaba que creyeran que yo era simplemente un anciano abrumado y confuso, incapaz de entender la situación. Desmond, dije dejando que mi voz vacilara lo suficiente para parecer vulnerable. ¿Qué es exactamente ese documento que está ahí, junto al folleto de la residencia? ¿Por qué tiene mi firma? No recuerdo haber firmado ningún documento legal desde que murió tu madre. La tensión del amplio salón cambió de inmediato. El frío desafío que había en los ojos de Desmond desapareció y fue sustituido por un cálculo frenético. Miró a Camila en silencio, pidiéndole que tomara el control. Camila reaccionó sin perder ni un segundo.
La cruel sonrisa triunfal que había tenido pegada al rostro unos instantes antes desapareció con una rapidez aterradora. En un abrir y cerrar de ojos se transformó en la imagen perfecta de la empatía. Su postura se relajó, bajó los hombros y dejó escapar un largo suspiro compasivo que sonó tan auténtico que por un instante casi consiguió hacerme dudar de mi propia cordura. Caminó hacia la mesa con pasos lentos y medidos, ignorando por completo el poder notarial falsificado. En su lugar, tomó una gruesa carpeta de papel manila sin marcas que estaba justo debajo. La recogió con cuidado y la estrechó contra el pecho. Mientras se acercaba a mí, sus oscuros ojos parecían inundados de tristeza fingida. «Everett, no queríamos tener esta conversación de esta manera», murmuró Camila mientras extendía una mano para tocarme suavemente el antebrazo. Tuve que contenerme para no apartarme de su contacto. Intentábamos evitarte el profundo dolor de enfrentarte a la dura realidad de tu estado médico actual. «¿Mi estado médico?», repetí, frunciendo el ceño con fingida confusión. «Estoy perfectamente sano. Mi corazón está fuerte y mi presión arterial es completamente normal». «¿De qué estás hablando, Camila?». Abrió la carpeta y sacó una pila de historiales hospitalarios impecables. Reconocí de inmediato el membrete oficial. Pertenecían al mismo hospital privado donde Adeline había pasado sus últimos días. Camila pasó hasta la tercera página y me la entregó con una expresión de profunda tristeza teatral. «Hablamos con el doctor Whitlock el día que murió Adeline», dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro tranquilizador. «Estaba muy preocupado por ti, Everett». Apartó a Desmond en el pasillo y le pidió que vigilara muy de cerca el deterioro de tu estado mental. Bajé la mirada hacia el documento que sostenían mis manos temblorosas. Era una historia clínica auténtica, sellada y fechada por el médico principal de Adeline, pero cerca de la parte inferior había una anotación manuscrita resaltada con rotulador amarillo. Decía: «El marido de la paciente muestra graves signos de deterioro cognitivo inducido por el duelo. Se recomienda una evaluación psiquiátrica inmediata y supervisión permanente para evitar posibles autolesiones accidentales». Me quedé observando aquellas palabras resaltadas mientras mi mente intentaba comprender cómo habían conseguido algo tan perjudicial. El doctor Whitlock era un hombre muy ocupado. Apenas había hablado con él durante las últimas horas de Adeline porque yo estaba demasiado ocupado sujetando su frágil mano y rezando por un milagro. Desmond debía de haberlo acorralado en medio del caos del pasillo del hospital y haberle contado la tragedia de un padre inestable y desesperado que estaba perdiendo la cabeza. Habían plantado la semilla de mi supuesta locura antes incluso de que el cuerpo de mi esposa se hubiera enfriado en aquella cama. Antes de que pudiera asimilar la profundidad de su traición, Desmond dio un paso al frente y agarró firmemente mis dos manos. Su agarre era fuerte, casi restrictivo, como si quisiera inmovilizarme físicamente contra el suelo de madera. Me miró profundamente a los ojos y, durante un instante, casi creí el intenso dolor que reflejaba su rostro. Era un mentiroso extraordinariamente bueno. «Papá, tienes que escucharnos», suplicó Desmond, quebrando la voz con una emoción perfectamente fingida. «No estás bien. El dolor te ha destrozado la mente por completo. Simplemente no eres consciente de lo mucho que has empeorado durante estas 3 semanas terribles». «Estoy bien», protesté débilmente, interpretando mi papel patético a la perfección. «Solo estoy llorando la muerte de tu maravillosa madre. Es completamente normal para un hombre que acaba de perder todo su mundo». «No es solo duelo, papá», insistió Desmond, apretándome más las manos. «Has estado caminando por esta enorme casa en mitad de la noche hablando con las paredes. El martes pasado, Camila vino a dejarte comida y encontró la puerta principal completamente abierta y el fuego de la cocina encendido al máximo. Podrías haber incendiado toda la casa, papá. Has dejado de comer a menos que nosotros te pongamos físicamente la comida delante. Te estamos perdiendo y no puedo soportar la idea de perderte justo después de haber perdido a mamá». Miré a mi hijo con absoluta incredulidad. Nada de aquello era remotamente cierto. Jamás había dejado el fuego encendido.
Nunca había dejado abierta la pesada puerta principal. Había sido perfectamente capaz de preparar mis propias comidas y mantener mi rutina diaria. Estaban construyendo activamente una historia completamente inventada, creando una narrativa legal prácticamente irrefutable sobre mi rápido deterioro mental. Me estaban haciendo dudar de mi propia realidad dentro de mi propio salón y apretaban lentamente una soga invisible alrededor de mi cuello. La verdad es que no recuerdo que haya ocurrido nada de eso, susurré, bajando la mirada hacia el suelo y proyectando la imagen lastimosa de un anciano roto y profundamente confundido. Sabemos que no lo recuerdas, Everett, intervino Camila, acercándose para acariciarme suavemente la espalda con un gesto tranquilizador. Precisamente por eso tuvimos que intervenir de inmediato. Por eso tuvimos que tomar el control de la situación antes de que pudieras hacerte daño accidentalmente. Volví a mirar lentamente la mesa de cristal y señalé una vez más el documento falsificado con un dedo tembloroso. Pero mi firma. Yo no firmé ese papel, Desmond. Nunca te entregaría el control de toda mi vida sin leer primero las condiciones. Desmond soltó mis manos temblorosas y respiró profundamente. Me miró directamente a los ojos y su expresión se transformó a la perfección en una de nobleza absoluta. Se irguió, proyectando la imagen heroica de un hijo devoto dispuesto a hacer un enorme sacrificio por el bien de su anciano padre enfermo. La falsificamos para evitarte el estrés del papeleo, papá, confesó en voz baja, sin una pizca de arrepentimiento. Estamos vendiendo la casa para ingresarte en un centro de atención de lujo con asistencia permanente, donde siempre estarás completamente seguro. Solo estamos protegiéndote. Escuché las palabras salir de la boca de mi hijo, pero durante unos segundos mi cerebro se negó a aceptarlas. La falsificamos para evitarte el estrés. Solo estamos protegiéndote. La desfachatez de aquella mentira era tan gigantesca y tan vacía que una oleada de pura rabia estalló dentro de mi pecho. Quería gritar. Quería alargar el brazo por encima de la mesa de cristal, agarrarlo del cuello de su cara camisa de lino y echarlo físicamente de mi casa. Quería sacar los $400.000 del maletín y arrojárselos a la cara para verlo comprender lo que acababa de perder. Pero no moví ni un solo músculo. Soy un ingeniero petrolero jubilado. Toda mi carrera se basó en mantener una absoluta serenidad durante reventones de alta presión en plataformas petrolíferas mar adentro. Cuando el gas combustible llena el aire, no entras en pánico. Analizas la integridad estructural del sistema, identificas las amenazas mortales y ejecutas una secuencia precisa para sobrevivir a la explosión. En aquel momento estaba contemplando un reventón catastrófico. Si me enfrentaba a ellos allí mismo, lo perdería todo. Desmond acababa de mostrarme su arma definitiva. Tenía un documento médico firmado por un doctor legítimo que afirmaba que yo sufría un grave deterioro cognitivo provocado por el duelo. Si levantaba la voz, si mostraba rabia, si llamaba a la policía para denunciar la falsificación, Camila utilizaría inmediatamente aquella misma rabia como prueba irrefutable de mi inestabilidad mental. Llamarían a las autoridades, enseñarían la nota resaltada y utilizarían el poder notarial falsificado para sacarme legalmente de mi propia casa. Antes de que se pusiera el sol estaría encerrado en una unidad psiquiátrica y despojado de todos mis derechos. Comprendí con una claridad aterradora que me habían acorralado. La única forma de sobrevivir era hacerles creer que su plan había funcionado a la perfección. Tenía que hacerme el tonto. Tenía que convertirme exactamente en el anciano patético y roto que necesitaban que yo fuera. Dejé escapar un largo suspiro tembloroso, procurando que sonara como una rendición. Relajé deliberadamente la postura y dejé caer los hombros hacia adelante, como si el peso invisible de mi dolor fuera demasiado para mis frágiles huesos. Bajé la barbilla, rompí el contacto visual con Desmond y me quedé mirando fijamente las tablas del suelo. Dejé caer los brazos a los costados y aflojé la mano sobre el pesado maletín de cuero lo suficiente para parecer completamente inofensivo. ¿De verdad crees que esto es lo mejor, Desmond? Pregunté con una voz extremadamente suave, frágil y vacilante. ¿De verdad crees que ya no puedo cuidar de mí mismo? Desmond aprovechó inmediatamente la oportunidad para consolidar su victoria.
Apoyó las manos sobre mis hombros con un gesto firme y condescendiente. Sé que es difícil escucharlo, papá, pero sí. Sinceramente creemos que esta es la única manera de mantenerte a salvo. Necesitas atención profesional. El centro que hemos encontrado es maravilloso. Estarás cómodo y ya no tendrás que preocuparte por mantener esta enorme casa vacía. Déjanos ocuparnos de todo el complicado papeleo legal. Tú solo necesitas descansar y concentrarte en encontrar un poco de paz. Camila intervino con aquella misma empatía artificial y empalagosa. Prepararemos tu ropa imprescindible y algunas bonitas fotografías de Adeline para que te las lleves a tu nueva habitación, Everett. No tendrás que mover un solo dedo. Lo tenemos todo bajo control. Asentí lentamente, deliberadamente, haciendo que mis movimientos parecieran torpes e inseguros. Me llevé una mano temblorosa al rostro y me froté los ojos, fingiendo secarme lágrimas de agotamiento. Estoy muy cansado, murmuré, arrastrando ligeramente las palabras. Estoy increíblemente cansado, Desmond. Echo muchísimo de menos a tu madre. Nada tiene sentido sin ella. Lo sabemos, papá, respondió Desmond, dándome unas palmadas en el hombro con un afecto vacío y ensayado. Ve a tu habitación y túmbate. Nosotros terminaremos de organizar la mudanza y el resto de las cajas. Te despertaremos cuando sea hora de cenar. Asentí una última vez, me giré y comencé a arrastrar lentamente los pies por el largo pasillo hacia mi dormitorio principal. Hice que cada paso sobre el suelo de madera sonara pesado y completamente derrotado. Cada fibra de mi cuerpo quería darse la vuelta y luchar, pero mi mente me obligaba a seguir interpretando el papel. Llegué a la puerta de mi dormitorio, la abrí, entré y la cerré suavemente detrás de mí. En cuanto oí el clic de la puerta, el anciano frágil y confundido desapareció por completo. Me erguí. Mi respiración era estable y mi mente estaba afilada como una cuchilla. Cerré la puerta con llave y escondí el pesado maletín de cuero dentro del cajón inferior de mi cómoda de roble, enterrándolo debajo de una pila de gruesos jerseys de invierno. Me senté en el borde del colchón y escuché los sonidos apagados de los trabajadores desmontando el resto de mi hogar. Oía los golpes de los muebles al ser arrastrados por el suelo. Oía a Camila dando órdenes secas y autoritarias, con aquella falsa voz dulce reemplazada por su tono natural de mando. Me quedé allí sentado mientras se apagaba la luz de la tarde, analizando todos los posibles ángulos de mi defensa. Necesitaba pruebas sólidas. Necesitaba descubrir la verdadera razón por la que tenían tanta prisa por liquidar un activo valorado en más de $1 millón. Aquel poder notarial falsificado y la repentina mentira sobre la residencia eran medidas desesperadas. La gente solo recurre a medidas desesperadas y altamente ilegales cuando está acorralada financieramente. Yo conocía a Desmond. Sabía que era arrogante y descuidado. Dejaría un rastro digital, un rastro de papel o alguna pista verbal. Solo tenía que encontrarla. Permanecí en el dormitorio durante el resto de la tarde. Cuando Camila finalmente llamó a la puerta para ofrecerme un plato de pollo insípido con arroz, lo acepté con una sonrisa débil y agradecida, manteniendo mi interpretación impecable. Apenas toqué la comida para reforzar la idea de que mi estado empeoraba rápidamente. Finalmente cayó la noche, cubriendo aquella casa caótica y medio vacía con una espesa capa de silencio. Desmond y Camila habían decidido dormir en la habitación de invitados para vigilar la propiedad y supuestamente para vigilarme también a mí. Permanecí despierto durante horas, mirando el oscuro techo mientras mi mente recorría complejas estrategias legales y posibles contramedidas. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, tenía la garganta completamente seca. Aparté con cuidado las mantas y puse los pies en el suelo. No encendí ninguna luz. Conocía perfectamente la distribución de mi casa, incluso en la más absoluta oscuridad. Abrí silenciosamente la puerta del dormitorio y avancé descalzo por el largo pasillo hasta la cocina. La casa parecía vacía y despojada de su alma, sin los viejos muebles familiares ocupando los espacios. Llegué a la cocina y llené en silencio un vaso con agua fría del grifo. Cuando estaba a punto de beber,
Vi un tenue destello de luz. Bajé lentamente el vaso y miré a través del gran ventanal que daba al patio trasero. Allí fuera, de pie en el fresco aire nocturno e iluminada únicamente por el intenso resplandor azul de su teléfono, estaba Camila. Caminaba de un lado a otro sobre las baldosas de piedra, cruzando y descruzando los brazos con movimientos frenéticos y agitados. Susurraba furiosamente por el móvil y miraba por encima del hombro cada pocos segundos para asegurarse de que estaba completamente sola. Pegué la espalda contra el frío yeso de la pared de la cocina y contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Camila estaba al otro lado del cristal, a poco más de 1 metro de distancia. La pálida luz de la luna proyectaba sombras largas y deformadas sobre las frías losas del patio. Dejé lentamente el vaso de agua sobre la encimera de granito, asegurándome de que no hiciera el menor ruido. No aparté los ojos de mi nuera. Seguía caminando de un lado a otro con movimientos bruscos y erráticos. La luz azul de su teléfono iluminaba su rostro y revelaba una expresión intensa, casi desquiciada, que yo nunca había visto durante el día. Necesitaba saber qué estaba provocándole semejante pánico en plena noche. Me acerqué sigilosamente al ventanal. El viejo marco de madera tenía una pequeña separación cerca del cierre inferior, un diminuto defecto que llevaba desde el verano anterior pensando en arreglar. Coloqué con cuidado los dedos sobre el tirador de latón y ejercí la presión suficiente para abrir la ventana unos pocos milímetros más. El fresco aire nocturno entró inmediatamente en la oscura cocina, trayendo consigo el sonido tenue y amortiguado de su voz secreta. Agucé el oído y cerré los ojos para concentrarme en aquel audio fragmentado. No lograba distinguir las palabras exactas. El viento que agitaba los robles del patio ocultaba los detalles concretos de la conversación, pero podía percibir claramente el tono duro y agresivo con el que hablaba. No estaba hablando con Desmond. La cadencia de su voz era completamente distinta a la que utilizaba con su marido. Sonaba a la defensiva, casi suplicante por momentos, y enseguida volvía a responder con un tono severo y exigente. Parecía una negociación de alto riesgo que estaba desmoronándose. Se pasó una mano por el cabello y negó repetidamente con la cabeza mientras escuchaba lo que le decía la persona al otro lado de la línea. Vi cómo terminó la llamada de forma abrupta y guardó el teléfono en el bolsillo de su elegante americana con los dedos ligeramente temblorosos. Permaneció completamente inmóvil durante unos segundos, observando la oscuridad del jardín perfectamente cuidado como si esperara que algo saltara de las sombras. Después dejó escapar una respiración larga y entrecortada y metió la mano en el otro bolsillo. Lo que sacó me heló la sangre. Era un conocido frasco de plástico naranja. Reconocí la etiqueta inmediatamente. Era el caro suplemento premium para la memoria que Camila me había comprado amablemente a principios de aquella semana. Me lo había entregado con una sonrisa dulce y cariñosa, explicándome que aquellas vitaminas naturales ayudarían a despejar la niebla mental provocada por el duelo. Incluso había comprado un pastillero semanal y había organizado cuidadosamente las cápsulas para que yo no tuviera que preocuparme de recordar cada dosis. Observé horrorizado cómo desenroscaba el tapón del frasco naranja. No tomó ninguna pastilla para ella. En lugar de eso, caminó hasta el borde del patio, justo donde Adeline solía plantar sus rosales. Camila se agachó, abrió el frasco y empezó a separar las grandes cápsulas de gelatina una por una. Las volcaba deliberadamente y vaciaba el fino polvo herbal sobre la tierra húmeda y oscura del jardín. Lo hizo metódicamente, vaciando una cápsula tras otra hasta formar un pequeño montículo de polvo escondido bajo los rosales. Mi mente iba a toda velocidad intentando comprender aquella locura tan calculada. ¿Por qué estaba vaciando los caros suplementos que había insistido tanto en que tomara cada mañana? La respuesta llegó unos segundos después. Camila volvió a ponerse de pie y sacó una pequeña bolsa transparente con cierre hermético del bolsillo interior de su americana. Incluso desde mi escondite seguro en la oscuridad absoluta de la cocina podía ver claramente que estaba llena de un extraño polvo blanco triturado. No se parecía a ningún medicamento comercial que hubiera visto en mi vida. Parecía tosco, calcáreo y completamente antinatural.
Colocó suavemente las cápsulas vacías sobre la mesa de piedra del patio. Sus manos se movían con una precisión fría, casi profesional. Tomó con cuidado el polvo blanco triturado de la bolsa y fue rellenando meticulosamente cada cápsula con aquella sustancia desconocida. Estaba completamente concentrada. Entrecerraba los ojos mientras compactaba aquel polvo dentro de las inocentes pastillas. Volvió a unir las dos mitades de cada cápsula, encerrando dentro el siniestro secreto. Estaba fabricando silenciosamente un arma en mi propio patio trasero. La vi limpiarse el exceso de polvo blanco de los dedos y sacudirlo con indiferencia sobre sus caros pantalones. Después colocó las cápsulas recién rellenadas una por una dentro de los compartimentos del pastillero semanal. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Llenó sistemáticamente cada espacio con la medicación contaminada, asegurándose de que cada dosis pareciera exactamente igual a las vitaminas originales. Una oleada devastadora de náuseas me recorrió por completo cuando la horrible verdad encajó finalmente en mi mente. La intensa niebla mental. El agotamiento extremo. Los extraños y aterradores vacíos en mi memoria reciente durante aquellas 2 semanas terribles. No eran una consecuencia natural de mi profundo dolor. No era mi cerebro de 70 años apagándose lentamente por el trauma de perder a mi esposa. Era química fría y calculada. Era una sustancia corriendo por mis venas. Me estaban drogando deliberadamente para fabricar exactamente los síntomas médicos que necesitaban para ejecutar su toma de control legal. Estaban destruyendo mi mente desde dentro para que, cuando los médicos me examinaran, el diagnóstico de un grave deterioro cognitivo pareciera innegable, permanente y jurídicamente vinculante. Camila cerró la tapa del pastillero con un clic seco que resonó en el silencio de la noche. Guardó tranquilamente la bolsa vacía en el bolsillo interior de su americana, recogió el pastillero y se volvió para regresar a la casa. Inmediatamente me alejé de la ventana y retrocedí hacia el rincón más oscuro de la cocina, pegando todo mi cuerpo contra el frío metal del frigorífico. Contuve la respiración y cerré los ojos con fuerza mientras la pesada puerta corredera de cristal se abría lentamente y ella entraba en la cocina. Escuché sus suaves y tranquilos pasos pasar a escasa distancia de mí en la oscuridad absoluta. Entró de nuevo en la casa y dejó el pastillero sobre la encimera. En aquel momento comprendí que no estaba perdiendo la cabeza. Mi propia familia estaba intentando deteriorar mi cerebro deliberadamente. Permanecí pegado al frío metal del frigorífico durante lo que parecieron horas después de que Camila abandonara la cocina. El corazón me golpeaba contra las costillas con una violencia rítmica. La aterradora realidad de mi situación cayó sobre mí como una manta pesada y asfixiante. Yo no era un viudo destrozado que sufría un trágico deterioro cognitivo. Era un objetivo. Mi propio hijo y mi nuera estaban destruyendo sistemáticamente mi mente para apoderarse por la fuerza de mis bienes. No dormí ni un solo minuto aquella noche. Permanecí rígido en la cama mirando al techo, calculando cuidadosamente mis siguientes movimientos. Cuando por fin amaneció y una luz pálida atravesó las persianas del dormitorio, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Entré arrastrando los pies en la cocina con mi bata más gastada. Camila estaba de pie junto a la isla de mármol tomando una taza de café recién hecho. Me saludó con una alegría radiante y deslizó el pastillero hacia mí. Tomé la pequeña cápsula con dedos temblorosos. Me llevé un vaso de agua a los labios, introduje la pastilla en la boca y di un trago grande y sonoro. Camila me observó atentamente. Vi un destello oscuro de satisfacción en sus ojos porque estaba convencida de que me había tragado la sustancia. Pero yo había escondido la cápsula bajo la lengua. En cuanto se giró para mirar su teléfono, escupí la cápsula, que ya empezaba a disolverse, dentro de una servilleta de papel y la guardé profundamente en el bolsillo de la bata. Desmond bajó unos minutos después ajustándose su cara corbata de seda. Se despidieron con un beso, me dedicaron unas cuantas palabras falsas y condescendientes de consuelo y finalmente salieron por la puerta principal. Me quedé junto a la ventana observando cómo su sedán de lujo salía de la entrada y desaparecía calle abajo. En cuanto su coche dobló la última esquina,
desapareció por completo la actuación del anciano patético y roto. Enderecé la postura. La niebla mental que me había perseguido durante semanas ya empezaba a disiparse y era sustituida por la concentración afilada y analítica de un ingeniero experimentado. Me giré inmediatamente y caminé directamente por el pasillo hasta el despacho de Desmond. La habitación estaba organizada al milímetro y llena de muebles modernos y minimalistas que Adeline siempre había detestado. En el centro de su elegante escritorio de cristal estaba su potente ordenador de sobremesa personalizado. Desmond era enormemente arrogante, pero ni de lejos tan inteligente como creía. Yo mismo había elegido y montado cada componente interno de aquel ordenador la Navidad anterior. Y, lo que era todavía más importante, conocía perfectamente los patrones predecibles de su mente. Desmond siempre creía estar engañando a todo el mundo, pero utilizaba una lógica perezosa y repetitiva. Me senté en su cara silla de cuero y toqué el teclado. El gran monitor se encendió mostrando una pantalla de contraseña sobre la imagen de alta resolución de una playa tropical. No dudé. Escribí el nombre de su perro de la infancia seguido del año en que se graduó en su prestigiosa escuela de negocios. La pantalla se desbloqueó al instante y me dio acceso sin restricciones a los rincones más oscuros de su vida digital. Mis manos se movieron por el teclado con precisión. Lo primero que necesitaba comprobar era la supuesta residencia de lujo que me habían prometido con tanta seguridad. Abrí su navegador principal y entré en el historial de búsqueda. Filtré meticulosamente los registros de las 3 últimas semanas buscando cualquier combinación relacionada con cuidado de ancianos, residencias asistidas de alta gama o centros médicos. Revisé cientos de rastros digitales. No había absolutamente nada. No habían dedicado ni un solo segundo a buscar un lugar seguro donde yo pudiera vivir. El folleto brillante que Desmond había dejado sobre la mesa de centro no era más que un atrezo barato diseñado para manipularme y lograr que me rindiera. Amplié los parámetros de búsqueda y profundicé en su actividad diaria en Internet. Lo que encontré en su lugar me hizo apretar la mandíbula. Su historial estaba inundado de investigaciones sobre regulaciones bancarias extraterritoriales, empresas pantalla anónimas y solicitudes aceleradas de ciudadanía en países caribeños. Había pasado horas estudiando detalladamente anuncios de enormes villas frente al mar en las Islas Caimán y consultando precios de alquiler de grandes yates de lujo. El rastro digital mostraba la imagen aterradora de un hombre que se preparaba activamente para abandonar el país con una enorme cantidad de dinero líquido. Abrí otra pestaña y superé rápidamente la débil seguridad de su panel financiero personal. La pantalla se llenó con una lista impactante de cuentas activas, y la cantidad de números en rojo confirmó todas mis sospechas. Desmond y Camila se estaban ahogando en un océano de deudas catastróficas. Habían agotado varias tarjetas de crédito con límites elevados en vacaciones de lujo, ropa de diseñador y restaurantes exclusivos. Pero el descubrimiento más alarmante era una notificación final de una empresa de préstamos extraterritorial no regulada. El lenguaje agresivo y amenazante del documento detallaba un préstamo enorme y gravemente impagado de $800.000. Habían apostado todo su futuro en inversiones especulativas de alto riesgo que claramente habían fracasado, dejándolos a merced de gente muy peligrosa. No estaban expulsándome de mi casa simplemente porque fueran codiciosos. Estaban sacrificando mi vida porque eran animales acorralados desesperados por salvarse de una organización que no dudaría en destruirlos. Necesitaban el $1.200.000 de la venta de mi casa para pagar aquella aterradora deuda y financiar su cobarde huida a un paraíso tropical, dejándome completamente abandonado en una triste institución pública sin ventanas. Mi pecho subía y bajaba con una furia fría y calculada mientras minimizaba el panel financiero. Necesitaba saber exactamente cuánto habían avanzado en aquel proceso. Abrí su cliente de correo electrónico principal, superé otra contraseña sencilla y entré directamente en su bandeja privada. Ignoré su correspondencia laboral diaria y ordené los mensajes por archivos adjuntos. Mis ojos se clavaron inmediatamente en una conversación muy activa entre Camila y una dirección de correo desconocida que no figuraba en sus contactos. Abrí el hilo. El nombre del contacto decía simplemente «Corredor».
No aparecía ninguna agencia oficial, ninguna firma profesional y ningún logotipo corporativo que permitiera verificar su identidad. Estaba claro que se trataba de un contacto inmobiliario turbio y sin licencia que trabajaba por debajo de la mesa para mover propiedades rápidamente. Bajé lentamente hasta el primer mensaje urgente que Camila le había enviado la noche anterior. Había sido enviado aproximadamente a la misma hora en la que yo la había visto caminar frenéticamente por el patio trasero con el teléfono en la mano. Mis ojos recorrieron rápidamente las palabras crueles e implacables que había escrito, y sentí que la sangre se me congelaba. Comprendí su verdadero plan. Estaban avanzando con una crueldad absoluta y se preparaban para ejecutar la fase final de su traición antes incluso de que llegara oficialmente el fin de semana. Me quedé mirando la pantalla brillante, leyendo las crueles palabras que Camila había escrito al corredor sin licencia. El mensaje era breve, frío y completamente carente de empatía. Había escrito: pon la casa a la venta inmediatamente un 30% por debajo del valor de mercado. No nos importa conseguir un precio justo. Necesitamos el dinero antes de este viernes. Sin excepciones. No te preocupes por el propietario actual. El viejo está demasiado medicado para saber siquiera lo que firma. La crueldad de aquel mensaje me golpeó como si hubiera recibido un puñetazo en el pecho. No solo planeaba robarme mi hogar. Se burlaba activamente del deterioro mental que creía haber provocado, tratando mi vida como un simple escalón desechable para salvarse. Me quedé sentado en la cara silla de cuero de Desmond, agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi propio hijo, el niño al que había criado con todo el amor y dedicación que tenía, había traído a aquella mujer fría y calculadora a nuestra familia. Juntos habían diseñado meticulosamente un plan para quitarme mi dignidad, mi casa y mi futuro. Estaban dispuestos a abandonarme en una institución sin ventanas simplemente para tapar sus desastrosos errores financieros. La traición era tan profunda que parecía un cuchillo dentado retorciéndose dentro de mi estómago. Leí aquel correo una vez más, grabando cada palabra en mi memoria. Necesitaba recordar exactamente aquella sensación de violación. Necesitaba utilizar aquella rabia abrasadora para impulsar mis próximos movimientos. Cerré cuidadosamente el correo y me aseguré de no cambiar el estado de lectura del mensaje. Borré del historial del navegador mis propias búsquedas y cubrí meticulosamente mi rastro digital para que Desmond nunca sospechara que alguien había accedido a su ordenador. Bloqueé la pantalla y devolví la imagen de la playa tropical a su estado original. Me levanté del escritorio con las piernas ligeramente inestables bajo el peso de aquella enorme traición. Salí del despacho y regresé al amplio y silencioso pasillo. La casa me parecía ahora increíblemente vacía y extraña. Ya no era el refugio cálido y amoroso en el que Adeline y yo habíamos compartido tantas décadas maravillosas. Se había convertido en un campo de batalla hostil y peligroso. Necesitaba preparar un contraataque sólido y tenía que hacerlo con extrema rapidez. Solo faltaban 2 días para el viernes. Tenía menos de 48 horas para desmontar completamente su terrorífico plan y garantizar mi propia seguridad. Empecé a caminar lentamente sobre las pocas alfombras que aún quedaban en el salón mientras mi mente procesaba estrategias legales complejas y posibles rutas de escape. Tenía los $400,000 en efectivo y la escritura del rancho de Montana. Poseía el poder financiero necesario para destruir sus planes, pero necesitaba un escudo legal impenetrable para ejecutar mi ataque. Mientras me dirigía a la cocina para servirme un vaso de agua, el timbre de la puerta principal rompió bruscamente el pesado silencio. Me quedé inmóvil. Desmond y Camila estaban trabajando. No esperábamos ninguna entrega y los trabajadores de la mudanza habían terminado la fase preliminar la tarde anterior. Caminé con cautela hacia la entrada. Mi corazón empezó a acelerarse por una repentina e inexplicable sensación de peligro. Me acerqué a la pesada puerta de madera y miré por la pequeña mirilla de cristal deformado. En el porche había un hombre enorme e increíblemente intimidante. Llevaba una chaqueta de cuero oscura sobre una camiseta negra y tenía el grueso cuello completamente cubierto de tatuajes agresivos. No parecía un vendedor,
y desde luego tampoco un vecino amistoso. Parecía violencia pura. Dudé con la mano suspendida sobre el cerrojo de latón. Pensé en ignorar el timbre y esperar a que se marchara, pero el hombre levantó el puño y golpeó con fuerza la madera. El sonido retumbó por todo el vestíbulo vacío. «Sé que estás ahí dentro», rugió una voz grave al otro lado de la puerta. «Abre ahora mismo o arrancaré todo el marco de una patada». Se me cortó la respiración. Yo era un hombre de 70 años. Estaba en bastante buena forma para mi edad, pero no tenía ninguna posibilidad física contra un matón enorme y agresivo. Sin embargo, también sabía que esconderme como un niño asustado no solucionaría nada. Abrí el cerrojo y entreabrí lentamente la puerta, dejando puesta la resistente cadena de seguridad. «¿Puedo ayudarle en algo, señor?», pregunté, obligándome a mantener la voz tranquila y firme. El hombre tatuado no perdió tiempo con formalidades. Golpeó violentamente la parte baja de la puerta con su pesada bota y rompió la cadena metálica como si fuera de plástico barato. La puerta se abrió de golpe y me lanzó hacia atrás. Tropecé y caí contra la pared del pasillo, golpeándome dolorosamente el hombro contra la moldura de madera. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el enorme hombre entró en mi casa y cerró de un portazo. Recorrió la distancia entre nosotros con dos largas zancadas depredadoras. Extendió una mano enorme y callosa, me agarró con fuerza del cuello de la bata y me levantó contra la pared. Sus gruesos dedos se hundieron dolorosamente junto a mi clavícula. Acercó su rostro al mío. Podía oler el fuerte aroma de tabaco rancio y colonia barata que emanaba de su ropa. No le importaba que yo fuera un anciano indefenso. Me miraba con una expresión fría y muerta que me provocó un auténtico terror primitivo. «Tú debes de ser el padre de Desmond», gruñó con una voz cargada de amenaza. «Vas a darle un mensaje muy urgente a tu patético y cobarde hijo». Apenas podía respirar. Los dedos de mis pies casi no tocaban el suelo mientras me mantenía clavado contra la pared. «No sé de qué está hablando», conseguí jadear mientras sujetaba instintivamente sus enormes muñecas. El hombre soltó una carcajada seca y desagradable, completamente carente de humor. Se inclinó todavía más cerca y entrecerró sus oscuros ojos. «Dile a tu hijo que sus apuestas extraterritoriales ya han vencido», siseó, cargando cada palabra de una intención letal. «Pensó que podía ocultar sus pérdidas, pero nos pertenece. Dile que, si no recibimos nuestros $800.000 en efectivo antes de este viernes, volveremos. Y si tenemos que regresar, toda esta casa arderá hasta los cimientos contigo dentro». Soltó de golpe el cuello de mi bata y me dejó caer pesadamente al suelo. Jadeé buscando aire mientras me sujetaba el pecho dolorido. El hombre enorme se dio la vuelta, abrió la puerta y salió a la luz que se apagaba sin mirar atrás una sola vez, dejándome completamente solo frente a la aterradora realidad de mi situación. Me levanté con dificultad del frío suelo, dolorido por el golpe contra la pared. La amenaza permaneció flotando en el silencio del vestíbulo como un gas venenoso. $800.000 antes del viernes o incendiarían la casa conmigo dentro. El plazo era extremadamente corto y el peligro ya era físico. Sabía que no podía pasar otra noche en Milwaukee. Si me enfrentaba a Desmond en aquel momento, sus socios criminales podían silenciarme antes de que llegara siquiera a las autoridades. Necesitaba una fortaleza y un arma legal incontestable. Carraspeé, me acomodé la bata desgarrada y regresé al dormitorio. Preparé una pequeña bolsa de viaje y recuperé mi pesado maletín de cuero del cajón inferior de la cómoda. Necesitaba una excusa para marcharme sin levantar sospechas. Cuando Camila y Desmond regresaron del trabajo aquella tarde, yo estaba sentado en la cama mirando fijamente una fotografía enmarcada de mi difunto hermano. Dejé que mis manos temblaran deliberadamente cuando entraron. Levanté la vista con los ojos llenos de lágrimas y les dije que había estado pensando mucho en la residencia. Les expliqué que estaba dispuesto a aceptar mi destino e ingresar allí el viernes por la mañana, pero tenía una última petición desesperada. Les dije que necesitaba tomar un autobús hasta Ohio para visitar la tumba de mi hermano mayor y despedirme correctamente antes de que me encerraran.
Camila ni siquiera intentó ocultar su enorme alivio. Aceptó inmediatamente. Sus ojos se iluminaron ante la perspectiva de tenerme fuera de casa durante los días críticos previos a la venta fraudulenta. Sacó el teléfono y me reservó un billete barato de autobús para la mañana siguiente. Me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y aseguró que ellos se ocuparían de las cajas. Creían estar enviando a un anciano roto y fuertemente medicado a un patético viaje de despedida. No tenían ni idea de que estaban proporcionando a un ingeniero experimentado exactamente la ventana de tiempo necesaria para organizar su destrucción. A la mañana siguiente, Camila me dejó en la terminal de autobuses del centro. La abracé para despedirme e interpreté a la perfección el papel de anciano frágil. Esperé hasta que su sedán desapareció entre el tráfico. Después caminé directamente hasta la parada de taxis y ordené al conductor que me llevara al aeropuerto internacional. Evité los mostradores habituales y pagué un vuelo directo a Montana con una tarjeta privada que Adeline y yo conservábamos para emergencias. Subí al avión sujetando con fuerza mi maletín. Mientras el aparato ascendía por encima de las nubes, la ansiedad que me aplastaba comenzó por fin a disiparse. Horas después estaba de pie en el límite de la enorme propiedad que Adeline me había dejado en secreto. El aire de Montana era fresco y limpio, completamente distinto a la atmósfera opresiva de mi casa. Frente a mí se extendían unas 2023 hectáreas de llanuras onduladas rodeadas por montañas escarpadas. A lo lejos podía ver la maquinaria pesada de la empresa minera trabajando sin descanso y generando $50,000 al mes para un fideicomiso seguro del que mi corrupto hijo no sabía absolutamente nada. Respiré profundamente y saqué fuerzas de aquel paisaje inmenso. No me entretuve. Tenía menos de 48 horas para ejecutar mi ataque legal. Caminé hasta el pueblo cercano, una comunidad tranquila levantada alrededor de la industria minera local. Fui directamente a la dirección que Adeline había dejado en sus documentos ocultos. El despacho pertenecía a Sullivan Vance, un prestigioso abogado corporativo encargado de administrar los complejos contratos de arrendamiento de las tierras. Abrí la puerta de cristal y entré en una elegante recepción. Exigí ver a Sullivan inmediatamente y superé la confusión de la recepcionista diciendo mi nombre y explicando mi relación con el fideicomiso privado de Adeline. Sullivan Vance era un hombre alto e imponente, de alrededor de 50 y tantos años, vestido con un traje a medida que transmitía una eficiencia despiadada. Me recibió en su amplio despacho de esquina y me ofreció sus sinceras condolencias por la reciente muerte de Adeline, pero yo no tenía tiempo para intercambiar cortesías. Me senté en la silla de cuero situada frente a su enorme escritorio y coloqué el maletín justo entre nosotros. Abrí los cierres de latón y levanté la tapa. Vi cómo la compostura profesional de Sullivan se quebraba durante una fracción de segundo al contemplar los $400,000 en efectivo perfectamente fajados junto a la escritura original de la propiedad. Lo miré directamente a los ojos y le expliqué toda la aterradora situación. Le hablé del poder notarial falsificado, del folleto falso de la residencia y del corredor inmobiliario sin licencia que Camila estaba utilizando para liquidar rápidamente mi casa. Le expliqué la enorme deuda extraterritorial de mi hijo y la amenaza del matón que había prometido incendiar mi casa antes del viernes. Le dije a Sullivan que necesitaba destruir por completo la posición legal de mi hijo y que tenía menos de 48 horas para hacerlo. Sullivan se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos mientras procesaba la guerra legal que le estaba proponiendo. Lentamente apareció en su rostro una sonrisa afilada y depredadora. Me dijo que mi hijo había cometido un error catastrófico al creer que un documento falsificado le concedería un poder absoluto. Sullivan se movió con una rapidez letal. Llamó a su asistente legal principal y empezó a dar instrucciones rápidas y precisas. Utilizamos parte del dinero en efectivo para crear inmediatamente una entidad corporativa prácticamente invisible y fuertemente protegida. La llamamos Iron Ball Holdings. Sullivan estructuró la empresa mediante representantes corporativos anónimos y fideicomisos ciegos, asegurándose de que mi nombre nunca apareciera públicamente en ningún documento de registro. Iron Ball Holdings era un fantasma, una enorme entidad financiera capaz de operar con absoluta discreción.
Una vez que la estructura corporativa quedó firmemente establecida y registrada legalmente ante las autoridades, Sullivan deslizó hacia mí una nueva pila de complejos documentos de transferencia. Me entregó una pesada pluma estilográfica dorada. Me explicó que un poder notarial, incluso uno fraudulentamente autenticado, solo concede al representante capacidad para gestionar los bienes que siguen perteneciendo a la persona representada. Si esa persona deja de poseer el bien, el representante ya no tiene nada que vender. Tomé la pluma y apoyé la punta sobre el grueso papel. Allí mismo, en aquel silencioso y seguro despacho de Montana, firmé con absoluta confianza los documentos que transferían legalmente la escritura completa de mi casa de Milwaukee, valorada en $1.200.000, fuera de mi patrimonio personal. Entregué directamente la propiedad a la bóveda corporativa de Iron Ball Holdings. Dejé la pluma sobre el escritorio y sentí una profunda sensación de victoria recorriendo mis cansados huesos. El pesado dolor y el miedo que habían estado aplastándome durante 3 semanas fueron sustituidos de inmediato por una fría y calculada sensación de justicia. La trampa estaba preparada, armada y era imposible escapar de ella. Les había quitado el último activo físico que necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Desmond y Camila estaban en Milwaukee negociando agresivamente con su turbio corredor e intentando vender una enorme casa que legalmente ya no me pertenecía. El vuelo de regreso a Milwaukee fue completamente distinto al desesperado viaje de ida. Ya no era un viudo aterrorizado que huía a ciegas de una amenaza peligrosa. Era un hombre regresando al campo de batalla con un escudo impenetrable y un arma preparada. Mi mente estaba afilada, repasando cada instrucción legal que Sullivan Vance me había dado. Pero en cuanto el taxi se detuvo frente a la entrada de mi casa, sabía que tenía que enterrar por completo al ingeniero y resucitar al anciano roto. Dejé caer los hombros. Ralenticé mi respiración y arrastré los pies por el sendero de hormigón. Cuando abrí la puerta principal, la casa estaba inquietantemente silenciosa. La mayoría de mis pertenencias ya estaban guardadas en cajas de cartón apiladas contra las paredes del salón. Desmond y Camila no habían perdido ni un minuto preparando la propiedad para los nuevos compradores. Estaban sentados junto a la isla de la cocina, inclinados sobre un ordenador portátil, pero se levantaron en cuanto escucharon la puerta. Camila corrió a recibirme con aquella conocida máscara de falsa empatía. Tomó suavemente mi pequeña bolsa de viaje como si mis huesos fueran de cristal. Me preguntó cómo había ido la visita a la tumba de mi hermano e inclinó la cabeza simulando una profunda compasión. Mantuve la mirada clavada en el suelo y forcé mi voz a temblar lo suficiente para parecer completamente agotado. Le dije que el viaje había supuesto un enorme esfuerzo para mi frágil corazón. Murmuré algo incoherente sobre cuánto echaba de menos a Adeline mientras me frotaba los ojos para fingir una oleada de agotamiento. Desmond apareció en el pasillo con los brazos cruzados y examinó mi rostro para comprobar que las cápsulas modificadas que él creía que yo seguía tomando continuaban haciendo efecto. Le dediqué un débil asentimiento vacío y representé a la perfección el papel de víctima fuertemente medicada. «Pareces agotado, papá», dijo Desmond en voz baja mientras me guiaba del codo hacia el salón vacío. «Deberías acostarte y descansar. Pero antes de dormir necesitamos que te ocupes de un pequeño trámite administrativo. El corredor inmobiliario ha encontrado una familia estupenda que quiere comprar la casa y mañana por la mañana cerramos la operación. Solo necesitamos tu consentimiento oficial definitivo para completar la venta». Camila sacó una gruesa pila de documentos grapados de su elegante carpeta de cuero. Colocó encima un pesado bolígrafo de latón y deslizó los papeles por la mesa de cristal. Miré las letras negras impresas que decían «Consentimiento para vender propiedad inmobiliaria». El corazón me golpeaba con fuerza, pero esta vez no era por miedo. Era por la ironía absoluta de la situación. Estaban desesperados por vender un activo de más de $1 millón que había quedado protegido dentro de una estructura corporativa en Montana 24 horas antes. Extendí la mano hacia el bolígrafo y dejé que mis dedos temblaran violentamente a propósito. Sujeté el metal frío y mantuve la punta suspendida sobre la línea destinada a la firma. Levanté la mirada hacia Camila y Desmond con los ojos abiertos y suplicantes,
reproduciendo perfectamente el terror de un anciano confundido que estaba firmando la entrega de toda su vida. Camila me dedicó un gesto maternal y tranquilizador. Apoyé el bolígrafo sobre el papel. En lugar de hacer mi firma habitual, precisa y estructurada, dibujé deliberadamente un garabato torcido, irregular y apenas legible. Al final hice resbalar ligeramente la punta para dejar una mancha torpe de tinta azul oscura en la parte inferior de la página. Parecía exactamente la firma desesperada y descoordinada de un hombre cuya mente estaba fallando. Desmond arrebató rápidamente el documento de la mesa. En cuanto levanté el bolígrafo, ni siquiera pudo ocultar el destello de triunfo codicioso que iluminó su rostro. Comprobó la firma, intercambió una mirada muy satisfecha con Camila y guardó cuidadosamente los documentos dentro de su carpeta de cuero. Los dos dejaron escapar al mismo tiempo un profundo suspiro de alivio. Habían superado el principal obstáculo. Sinceramente creían que al día siguiente por la tarde serían multimillonarios. Me levanté lentamente del sofá, dejé escapar un suave gemido y comencé a arrastrar los pies patéticamente por el pasillo hasta mi dormitorio. Cerré la puerta, pero no completamente. Dejé una abertura diminuta para poder escuchar lo que sucedía inmediatamente después de mi actuación. Unos sonidos tenues recorrieron el pasillo. Escuché el característico chasquido de un corcho saliendo de una botella de vino. Después, el suave tintineo de unas copas de cristal en la cocina. Estaban celebrando su victoria. Bebían vino caro y brindaban por la riqueza que creían estar a punto de conseguir, completamente ajenos a la enorme trampa que ya se había cerrado alrededor de sus tobillos. Esperé una hora entera. Permanecí completamente inmóvil en la oscuridad hasta que la casa quedó en silencio. Sabía que terminarían retirándose a la habitación de invitados de la planta superior para ultimar sus planes de fuga tropical. Cuando por fin escuché cerrarse la puerta del dormitorio del segundo piso, me moví. Abrí mi bolsa de viaje y saqué una diminuta grabadora de audio de alta tecnología que había comprado en una tienda especializada de Montana. Como ingeniero siempre había apreciado la tecnología fiable y de calidad. El pequeño dispositivo no era mayor que una moneda y estaba equipado con un potente micrófono direccional de largo alcance y un transmisor Bluetooth seguro. Salí del dormitorio y regresé sigilosamente al oscuro y vacío salón. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre las pilas de cajas. Avancé a cuatro patas por las tablas desnudas sin hacer el menor ruido. Llegué hasta la mesa de cristal donde acababa de firmar los documentos falsos. Metí la mano bajo la pesada base de madera, encontré una pequeña ranura escondida y pegué firmemente el lado adhesivo del minúsculo dispositivo de grabación contra la madera. Quedó perfectamente oculto e invisible desde cualquier ángulo normal. Regresé rápidamente al dormitorio, cerré con llave y me senté en el borde del colchón. Saqué del bolsillo el pequeño receptor inalámbrico Bluetooth y me coloqué el auricular en el oído derecho. La tecnología funcionaba a la perfección. La conexión se estableció inmediatamente sin interferencias ni estática. El reloj digital de la mesilla brillaba con unos intensos números rojos en la oscuridad. Eran exactamente las 2 de la madrugada. Me quedé mirando la hora mientras una oleada de fría expectación me recorría el cuerpo. Sabía que Camila y Desmond estaban sometidos a una presión enorme por culpa de su deuda. Sabía que aquella noche no podrían dormir. Era inevitable que bajaran al salón a caminar de un lado a otro y hablar sobre su estrategia desesperada para la mañana siguiente. Respiré profundamente, dejé que el silencio absoluto de la noche suburbana me envolviera y presioné con el pulgar el pequeño botón azul iluminado del receptor. Contuve la respiración. Durante un instante solo escuché el suave zumbido de la estática digital. Entonces, una señal de audio increíblemente clara llenó mi oído derecho. El micrófono oculto era extraordinariamente potente. Podía escuchar el tenue zumbido ambiental del frigorífico del salón. Oí líquido vertiéndose dentro de unas copas de cristal, y después, el claro tintineo celebratorio de un brindis. Camila y Desmond estaban sentados justo encima del dispositivo. Sus voces sonaban tan cercanas y claras que podrían haber estado sentados en el borde de mi cama.
Sinceramente, no puedo creer que lo hayamos conseguido, dijo Desmond, con una mezcla de profundo alivio y arrogante triunfo. Pensaba que el viejo iba a montar una pelea enorme hoy. Creía que exigiría leer cada línea del consentimiento antes de coger el bolígrafo. Camila soltó una breve carcajada despectiva. Te dije que no había absolutamente nada de qué preocuparse, Desmond. Le das demasiado crédito. Tu padre está completamente ido desde que aumentamos la dosis de sus cápsulas matutinas. Hoy apenas podía sujetar el bolígrafo. Su firma parecía hecha por un niño ciego. El corredor ni siquiera hizo una sola pregunta. Vio la tinta en el papel y validó la operación. Escuché el sonido apagado de una copa al apoyarse sobre la pesada mesa de madera. Entonces, ¿cuál es exactamente el horario de mañana?, preguntó Desmond, adoptando de repente un tono empresarial. ¿Cuándo estará realmente disponible el dinero en la cuenta de depósito? No podemos permitirnos ni un retraso con esa gente. El matón dejó clarísimo que el viernes es nuestro límite absoluto antes de que las cosas se vuelvan violentas. Los tiempos son perfectos, respondió Camila con tranquilidad. El comprador va a transferir $1.200.000 íntegros a nuestra cuenta conjunta extraterritorial mañana a las 9 de la mañana. En cuanto los fondos superen el periodo de retención internacional, transferiré electrónicamente los $800.000 directamente al número de ruta de la organización. Eso eliminará toda nuestra deuda. Tendrán su dinero con 24 horas de margen antes del límite del viernes. Dejarán de perseguirnos y por fin seremos completamente libres. ¿Y los $400.000 restantes?, preguntó Desmond, con la codicia goteando prácticamente de su voz. Ese será nuestro nuevo comienzo, respondió Camila con seguridad. Ya he reservado nuestros billetes de primera clase. Nos marchamos a las Islas Caimán el jueves por la noche. He alquilado a largo plazo una preciosa villa apartada frente al mar. Podemos vivir allí como auténticos reyes durante años mientras decidimos cuál será nuestro próximo movimiento. Solo tenemos que hacer las maletas y salir por la puerta. Durante unos segundos hubo un silencio cómodo en la grabación mientras probablemente imaginaban su futura vida tropical. Después Desmond cambió de postura y el sofá de cuero crujió con fuerza en mi auricular. ¿Y papá?, preguntó con una voz completamente desprovista de cariño. Sonaba como si hablara de un objeto roto que había que llevar al vertedero. ¿Seguimos llevándolo a esa residencia barata el jueves por la tarde antes de ir al aeropuerto? Tenemos que asegurarnos de que quede encerrado para que no pueda entrar en una comisaría y denunciar la venta cuando se le despeje la cabeza. Camila soltó una risa aguda y escalofriante que me recorrió la columna vertebral. Era un sonido de absoluta malicia. Cancelé la reserva de la residencia hace 3 días, Desmond, dijo con un tono cargado de oscura diversión. El folleto brillante de la mesa era solo un elemento visual para mantenerlo dócil. No podemos arriesgarnos a meterlo en una residencia normal. Incluso una residencia mal financiada permite a los pacientes hacer llamadas, recibir visitas y hablar con trabajadores sociales. Si deja de hacerle efecto la medicación y de repente recupera la memoria, podría provocarnos un problema legal enorme desde allí. Entonces, ¿a dónde va exactamente?, preguntó Desmond con más curiosidad que preocupación. He llamado al Hospital Psiquiátrico Estatal, reveló Camila con frialdad. Utilicé el poder notarial falsificado y el informe médico resaltado del Dr. Whitlock para conseguir una orden de internamiento involuntario permanente. Enviarán un vehículo médico seguro a recoger al viejo a primera hora del viernes. Para cuando lleguen a llevárselo, nosotros ya estaremos sentados en una playa preciosa de las Islas Caimán. El Hospital Psiquiátrico Estatal, repitió Desmond con un matiz de auténtica sorpresa. ¿No es un centro de máxima restricción? Exactamente, confirmó Camila con una satisfacción despiadada. Se especializan en pacientes con demencia grave e incontrolable y casos psiquiátricos agresivos. Una vez que ingrese en su sistema, se convertirá en un paciente permanente bajo tutela del Estado. Le quitarán su ropa, su teléfono y prácticamente su identidad.
Lo mantendrán fuertemente sedado día y noche para controlar sus supuestos delirios. La unidad concreta a la que lo he asignado está en el sótano del edificio más antiguo. No hay absolutamente ninguna ventana allí, Desmond. No volverá a ver la luz del sol y nunca podrá contactar con el mundo exterior para contar su patética historia. Simplemente desaparecerá. Permanecí sentado en la oscuridad aplastante del dormitorio, apretando el receptor con tanta fuerza que el plástico se me clavaba en la palma. La maldad pura de su plan era casi imposible de comprender. No solo estaban robándome la casa y huyendo del país. Me estaban condenando deliberadamente a una pesadilla viviente. Querían que pasara los últimos años de mi vida encerrado en una celda de hormigón sin ventanas, cargado de sedantes hasta que mi mente realmente terminara destruida. Mi propia sangre había entregado mi vida a cambio de unas vacaciones de lujo en las Islas Caimán. Escuché cómo volvían a chocar sus copas de vino con alegría. Pensaba que ya había descubierto lo peor de su traición. Creía sinceramente que nada en el mundo podía sorprenderme o romperme más el corazón. Pero la conversación en voz baja que seguía llegando por mi auricular aún no había terminado. La señal crepitó ligeramente cuando Desmond se inclinó hacia su esposa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro nervioso. El secreto final estaba a punto de caer en el silencio y destruir mi alma por completo. Me quedé sentado en el colchón y presioné más el auricular contra mi oído, esforzándome por captar cada sílaba. El ruido ambiental del salón pareció desaparecer hasta que solo quedó el sonido nervioso de Desmond moviéndose sobre el sofá de cuero. Cuando volvió a hablar, su voz ya no tenía el triunfo arrogante de un hombre que acababa de robar el patrimonio de su padre. Temblaba, frágil y cargada de una paranoia asfixiante. —¿Y mamá? —susurró Desmond. La pregunta quedó suspendida en el aire como una niebla venenosa. ¿Qué pasa si el Dr. Whitlock alguna vez le dice algo? ¿Y si papá acaba descubriendo lo que hicimos realmente? El corazón me dio un vuelco violento. Dejé de respirar. Permanecí completamente inmóvil en la oscuridad. Todo mi cuerpo se puso rígido ante un terror instintivo y primitivo. No tenía ni idea de qué estaba hablando. Adeline había fallecido por una enfermedad súbita y agresiva. Había sido una tragedia, un terrible golpe del destino que había destrozado mi mundo. No había nada que yo tuviera que descubrir. —Baja la voz —siseó Camila, adoptando inmediatamente un tono venenoso. Nadie va a descubrir nada, Desmond. Los nervios te están dominando. El Dr. Whitlock no dirá una sola palabra. Está obligado por la confidencialidad médica y sinceramente cree que simplemente seguimos las instrucciones médicas anticipadas de ella. Pero no seguimos sus instrucciones, tartamudeó Desmond, respirando cada vez más rápido. Estaba intentando comunicarse con las enfermeras. Intentaba mantenerse despierta. ¿Qué pasa si papá pide algún día los registros médicos detallados? ¿Y si descubre que autorizamos al hospital a desconectar el respirador 2 días antes para impedir que pudiera firmar su nuevo testamento? La grabación continuó transmitiendo su conversación, pero ya no podía escuchar las palabras por encima del estruendo ensordecedor de mi propia sangre dentro de los oídos. El dormitorio comenzó a girar a mi alrededor. Sentí un peso enorme y asfixiante golpearme directamente en el pecho y robarme todo el oxígeno. Extendí una mano y me agarré al borde de la pesada mesilla de roble, clavando los dedos en la madera para evitar caer al suelo. Cerré los ojos y un recuerdo nítido y doloroso inundó inmediatamente mi mente. Recordé las frías luces fluorescentes de la unidad de cuidados intensivos. Recordé estar sentado junto a la cama de Adeline, sujetando su mano fría y frágil durante horas. Estaba débil y luchando contra una infección brutal que destrozaba su cuerpo. Pero seguía luchando. Recordé el momento exacto en que el médico me había apartado hacia el pasillo. Me miró con profunda compasión y me dijo que sus órganos estaban fallando, que mantenerla conectada al respirador solo prolongaría su sufrimiento. Yo había confiado completamente en aquella valoración. Había llorado sin control creyendo que dejarla marchar sería el último acto de misericordia de un esposo que la amaba.
Recordaba el frío de la habitación mientras sujetaba su mano por última vez y le pedía perdón por no poder salvarla. Le besé la frente, le dije cuánto la amaba y permanecí allí destrozado mientras las enfermeras silenciaban las máquinas y la dejaban marcharse. Pero todo había sido una mentira. Una enorme y cuidadosamente orquestada mentira. Iba a cambiar la planificación de su herencia, Desmond, dijo Camila con una voz completamente vacía de humanidad. Me dijo que su abogado iba a venir al hospital el jueves por la mañana para redactar un nuevo fideicomiso. Pensaba bloquear la mayoría de sus activos líquidos dentro de un fondo protegido para futuros nietos. Iba a cortarnos por completo el acceso directo a las cuentas principales de la herencia. No podíamos permitirlo. Necesitábamos aquel capital inicial para cubrir la primera ronda de ajustes de margen extraterritoriales. Si hubiese firmado esos documentos, habríamos quedado completamente arruinados. Lo sé, susurró Desmond con una cobardía que me revolvió el estómago. Sé por qué tuvimos que hacerlo, pero seguía siendo mi madre, Camila. Entramos en aquel despacho administrativo, dijimos que papá estaba demasiado alterado emocionalmente para tomar decisiones médicas difíciles y utilizamos el poder de emergencia para firmar la orden de desconexión. La matamos. No la matamos, respondió Camila con brusquedad y una maldad pura. Su cuerpo ya estaba fallando. Simplemente aceleramos un proceso inevitable para proteger nuestro futuro económico. Fue una decisión empresarial difícil. Y funcionó, Desmond. Recibimos la herencia. Conseguimos la casa. Y ahora nos vamos al Caribe. Tienes que enterrar esa culpa inmediatamente. El viejo será enviado a un hospital psiquiátrico sin ventanas el viernes por la mañana. No quedará absolutamente nadie que pueda hacer preguntas. Abrí lentamente los ojos. La oleada de dolor que me había estado ahogando durante 3 semanas se evaporó dentro del aire frío del dormitorio. La terrible tristeza por haber perdido a mi esposa fue sustituida inmediatamente por un incendio catastrófico de rabia absoluta. La furia que recorría mis venas era tan intensa que mis manos dejaron de temblar. Mi mente alcanzó una claridad aterradora. Ya no era un viudo de luto. Era un hombre que acababa de descubrir un asesinato. Había pasado toda mi vida trabajando sin descanso para ofrecerle un mundo cómodo y hermoso a mi hijo. Había sacrificado mis propios sueños, soportado jornadas agotadoras en peligrosas plataformas petrolíferas y hecho todo lo posible para que él nunca tuviera que sufrir un solo día de verdaderas dificultades. Lo había amado con cada fibra de mi ser. Pero el hombre sentado en mi salón, bebiendo mi vino caro y planeando unas vacaciones tropicales, ya no era mi hijo. Era un monstruo. Un depredador frío y calculador que se había unido a una sociópata para destruir sistemáticamente a su propia familia por dinero. Habían convertido mi amor por mi esposa en un arma. Se habían aprovechado de mi dolor incapacitante para deteriorar lentamente mi mente y pensaban encerrarme en una celda de hormigón durante el resto de mi vida, privándome de todos mis derechos fundamentales para cubrir sus huellas. Pero aquel era solo el delito secundario. La verdadera profundidad de su depravación era mucho peor de lo que podía haber imaginado. El fraude financiero, la falsa residencia y la casa robada palidecían frente a la terrible verdad que acababa de escuchar. Se me heló la sangre. No solo me habían abandonado para salvarse de una peligrosa deuda criminal. Habían acortado deliberadamente la vida de mi esposa para garantizarse la herencia antes de que aquella oportunidad desapareciera. Estaba con muerte cerebral, Desmond, respondió Camila en la grabación con una voz metálica y vacía. Mantenerla conectada a aquellas máquinas nos costaba miles de dólares diarios en cuidados especializados que el seguro ya amenazaba con dejar de cubrir. Nunca iba a despertar. Y, lo más importante, aquella situación nos ofreció la oportunidad perfecta para conseguir el poder notarial mientras tu padre estaba demasiado ocupado llorando junto a su cama como para darse cuenta de lo que firmaba. Tomamos la decisión correcta. Hicimos lo necesario para proteger nuestros bienes. Permanecí completamente inmóvil en la oscuridad asfixiante del dormitorio. El auricular llevaba aquellas palabras crueles directamente a mi mente, pero ya no me golpeaban como antes.
Era como caer de repente en agua helada. Todo rastro del dolor que me había aplastado durante 3 semanas desapareció. La tristeza abrumadora fue reemplazada por una claridad fría, clínica y aterradora. Ya no era un padre de luto. Ya no era un anciano roto esperando ser enviado a una institución sin ventanas. Era ingeniero. Había pasado 40 años de mi vida profesional analizando fallos catastróficos, identificando puntos débiles de enormes plataformas y desmontando sistemáticamente estructuras bajo una presión extrema. Cerré los ojos y dejé despertar por completo la parte analítica y depredadora de mi cerebro. Dejé de ver a Desmond como mi propia sangre. Eliminé décadas de afecto paternal, los recuerdos de cuando le enseñé a montar en bicicleta y el orgullo de haber pagado sus caros estudios. Corté deliberadamente todo vínculo emocional con el niño que había criado y lo reduje, junto a su despiadada esposa, a una variable extremadamente peligrosa dentro de una ecuación compleja. Eran un fallo crítico en la estructura de mi familia. Un cáncer que había devorado mi vida y había contribuido a la muerte de mi esposa por dinero. Y, como cualquier estructura comprometida, tenían que ser desmontados meticulosa, despiadada y permanentemente. Escuché el resto de la conversación con absoluta frialdad. Desmond terminó dejando de quejarse de su culpa. Su débil conciencia quedó fácilmente silenciada por las venenosas palabras de Camila. Volvieron a hablar con entusiasmo sobre la distribución de su villa de lujo frente al mar en las Islas Caimán y discutieron si debían contratar a un chef privado o recurrir a servicios de catering locales. Chocaron sus copas una última vez y el claro sonido del cristal selló su horrible pacto. Escuché el chirrido del sofá cuando se levantaron y después sus pasos suaves subiendo las escaleras hacia la habitación de invitados. Esperé hasta escuchar la puerta cerrarse firmemente en el piso superior. Después me quité lentamente el auricular Bluetooth y lo dejé sobre la pesada mesilla de roble. El silencio que regresó a mi dormitorio ya no parecía opresivo. Estaba cargado de una corriente eléctrica casi letal. Me levanté. Mis articulaciones no dolían. Mis músculos no temblaban. Caminé hasta el gran ventanal y cerré por completo las pesadas cortinas para asegurarme de que ninguna luz de la calle pudiera revelar mis movimientos. Tenía muchísimo trabajo antes de que saliera el sol y debía ejecutar cada paso con precisión absoluta. Me moví en silencio por el dormitorio preparando una elegante bolsa de viaje con los pocos artículos esenciales que necesitaría durante las siguientes 48 horas. Doblé mi impecable traje gris carbón a medida y lo guardé cuidadosamente dentro de una funda protectora. Elegí una camisa blanca perfecta y una corbata oscura y discreta. No iba a enfrentarme a ellos a la mañana siguiente pareciendo una víctima agotada y desaliñada. Iba a entrar en aquella sala de cierre con la apariencia de un ejecutor. Recuperé mi pesado maletín de cuero del cajón inferior de la cómoda y comprobé que el efectivo restante, los documentos oficiales del rancho de Montana y los nuevos registros corporativos de Iron Ball Holdings estuvieran perfectamente protegidos. Cerré los cierres de latón con un chasquido metálico satisfactorio. Pasé las horas restantes de la noche sentado completamente inmóvil en un sillón alto del rincón del dormitorio. No dormí ni un segundo. Ensayé mentalmente la confrontación que se avecinaba, calculando todas las variables posibles y anticipando cada posible reacción de mi corrupto hijo y su traicionera esposa. Repasé el momento exacto de la llegada de su Jeep Vance, la posición estratégica de los agentes federales y el instante preciso en que dejaría caer sobre ellos el martillo definitivo. Iba a desmontar sus vidas glamorosas y falsas pieza por pieza, dólar por dólar, hasta que no quedara nada salvo la aterradora comprensión de su propio fracaso. Los números rojos del reloj avanzaban lentamente, marcando las últimas horas de su libertad robada. Finalmente, el cielo negro comenzó a aclararse hasta adquirir un tono violeta pálido. El tranquilo barrio residencial comenzó a despertar, completamente ajeno a la explosión que estaba a punto de producirse. Escuché pasos pesados en la planta superior. La ducha del baño de invitados se encendió y el agua comenzó a correr con fuerza por las tuberías. Desmond y Camila estaban despiertos. Permanecí oculto dentro de mi dormitorio cerrado mientras los escuchaba prepararse con seguridad para el día más importante de sus miserables vidas.
El aroma intenso del café recién hecho llegó hasta el pasillo. Escuché a Camila tararear alegremente mientras se movía por la cocina. No tenían ni idea de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Creían sinceramente que aquel día cobrarían sus millones robados, saldarían la deuda con sus acreedores violentos y abordarían un vuelo en primera clase hacia un paraíso tropical. Cuando finalmente salieron de la casa, seguí interpretando al anciano fuertemente medicado. Permanecí sentado en la cocina con la mirada perdida, dejando que Camila me entregara otra de sus cápsulas adulteradas. Fingí tragarla y la oculté como había hecho el día anterior. Ellos se marcharon convencidos de que me habían dejado indefenso. Esperé hasta que el coche desapareció. Entonces me moví con rapidez. Me duché, me afeité cuidadosamente y me puse el traje gris carbón, la camisa blanca y la corbata oscura que había preparado. Cuando me miré al espejo, el anciano roto había desaparecido. El hombre que me devolvía la mirada parecía firme, despierto y completamente preparado para la guerra. Salí de la casa con mi maletín y tomé un taxi hasta el edificio donde se celebraría el cierre de la venta. Llegué con tiempo suficiente para situarme discretamente fuera de la sala de reuniones. Desde detrás de una gran planta decorativa podía observar el vestíbulo y la sala de conferencias de paredes de cristal sin ser visto. Desmond y Camila ya estaban allí. Vestían sus mejores prendas y sonreían con la seguridad arrogante de dos personas convencidas de estar a pocos minutos de hacerse ricas. El corredor inmobiliario sin licencia estaba sentado a la cabecera de la larga mesa y organizaba apresuradamente los documentos finales. Yo permanecí oculto y esperé. Sullivan Vance había hecho exactamente lo que le pedí. Durante las horas anteriores había trabajado a través de los canales corporativos de Iron Ball Holdings para ejecutar otra operación crítica. Utilizando parte del capital disponible, había contactado con la entidad financiera extraterritorial que poseía la deuda impagada de Desmond y Camila. Iron Ball Holdings había comprado legalmente aquella deuda de $800.000. Los criminales peligrosos que habían estado amenazándolos ya habían recibido su dinero. Ahora la deuda pertenecía a mí. Mejor dicho, pertenecía a mi empresa. En aquel instante, Desmond y Camila no solo estaban intentando vender una casa que no era suya. También le debían $800.000 a la misma entidad que era dueña de esa casa. El círculo se había cerrado. Esperé la señal. Unos minutos después, dos agentes federales vestidos con trajes oscuros entraron discretamente en el vestíbulo y se situaron cerca de los ascensores. Sullivan apareció poco después con su elegante maletín de cuero. Intercambiamos una breve mirada. No necesitábamos hablar. Todo estaba preparado. Desmond y Camila seguían mirando con impaciencia la puerta de cristal, esperando al supuesto comprador adinerado que debía salvarles la vida. Era el momento. Salí de detrás de la planta decorativa y crucé con decisión el suelo de mármol blanco. Mis zapatos bien pulidos resonaron con un ritmo seco y firme, como una marcha hacia la justicia. Me aproximé a la sala de conferencias. El joven corredor sin licencia estaba sentado a la cabecera de la mesa organizando documentos. Desmond y Camila se inclinaban hacia adelante en sus cómodas sillas, con los ojos fijos y ansiosos en la puerta de cristal esmerilado, listos para recibir al comprador que creían que iba a resolver todos sus problemas. Agarré el tirador de acero inoxidable, lo giré lentamente y abrí la pesada puerta. Entré con absoluta seguridad y dejé que se cerrara detrás de mí con un clic suave y definitivo. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa perfectamente ensayada de Camila se hizo añicos en cuanto sus ojos se posaron sobre mi traje. Desmond dio un salto en su silla de cuero y dejó escapar un jadeo, como si alguien acabara de golpearle el pecho y expulsarle todo el aire de los pulmones. Me miraron con auténtico horror. Para ellos era como ver a un fantasma. Estaban contemplando al anciano frágil y fuertemente medicado que creían haber dejado encerrado en la cocina. No tenían ni idea de que se había convertido en su peor pesadilla. No dije una sola palabra. Simplemente permanecí de pie al extremo de la larga mesa de caoba, con la espalda recta, los hombros firmes y las manos tranquilas a los costados. Miré directamente a Desmond.
El pánico puro que irradiaba de su rostro pálido y tembloroso resultaba increíblemente revelador. Abrió la boca para hablar, para tartamudear alguna excusa patética sobre mi presencia allí, pero su voz no respondió. El silencio de la sala era ensordecedor. El corredor miraba de un lado a otro sin comprender la tensión que acababa de invadir aquella lucrativa reunión. Vi cómo Camila introducía lentamente una mano en su bolso de diseñador y buscaba frenéticamente el teléfono con dedos temblorosos. Acababa de darse cuenta de que su brillante plan de fuga se había encontrado con un fallo catastrófico. Intentaba desesperadamente encontrar una salida rápida e invisible, pero ya no había escapatoria de la gravedad de sus delitos. Mantuve la mirada firme y dejé que se ahogaran durante unos segundos en su propio terror. Entonces el tirador de acero inoxidable volvió a girar. Detrás de mí apareció Sullivan Vance, sosteniendo un elegante maletín de cuero y acompañado por 2 agentes federales armados. La puerta de cristal se cerró detrás de ellos, sellando la habitación como una bóveda. Desmond permaneció congelado en su cara silla de cuero, con la mandíbula ligeramente abierta mientras su cerebro intentaba procesar aquella escena imposible. Miró a los agentes, después a mí y volvió a mirar a los agentes. Su pecho se agitaba con respiraciones cortas. Intentó hablar, pero solo consiguió tartamudear. Levantó las manos temblorosas y señaló frenéticamente el maletín que había sobre la mesa, preguntando qué estaba pasando con una voz quebrada por el pánico. Miró a Camila en silencio, suplicándole que inventara alguna mentira manipuladora, pero ella estaba completamente paralizada. La arrogancia que había mostrado apenas 10 minutos antes se había evaporado y solo quedaba terror puro. El corredor inmobiliario empujó violentamente su silla hacia atrás y las patas metálicas chirriaron contra el suelo pulido. Levantó las manos en señal de rendición y empezó a decir rápidamente que él no sabía nada, que era simplemente un contratista independiente y que desconocía cualquier actividad criminal. Sullivan Vance ignoró por completo al corredor. Caminó con una calma depredadora hasta la cabecera de la mesa y colocó su elegante maletín sobre la superficie de caoba. Abrió los cierres de latón con un chasquido seco y sacó un grueso expediente legal perfectamente organizado. No miró a Desmond ni a Camila con rabia. Los observó con la frialdad clínica de un exterminador examinando una infestación. Arrojó el expediente al centro de la mesa. La gruesa pila de documentos se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo a pocos centímetros de las manos temblorosas de Camila. Sullivan se acomodó la chaqueta a medida y carraspeó, consiguiendo inmediatamente la atención absoluta de todos. Habló con una voz grave y firme cargada de autoridad legal. «Permítanme presentar formalmente a mi cliente», comenzó, señalándome respetuosamente. «Ustedes quizá lo conozcan como su padre, pero en el ámbito financiero profesional es el único propietario y director ejecutivo en funciones de Iron Ball Holdings». Desmond miró a Sullivan profundamente confundido. Frunció el ceño mientras su cerebro intentaba encajar las piezas. Repitió en voz alta el nombre Iron Ball Holdings, como si aquellas palabras le supieran a ceniza. Camila tragó saliva y sus ojos oscuros saltaron hacia el pesado expediente que había sobre la mesa. Sullivan les dedicó una sonrisa seca. Explicó tranquilamente que Iron Ball Holdings era una firma de inversión privada con una cantidad considerable de capital líquido disponible para operaciones inmediatas. Explicó que, a principios de aquella semana, Iron Ball Holdings había utilizado sus canales corporativos para contactar con una entidad concreta de préstamos extraterritoriales no regulados. Sullivan se inclinó hacia adelante y apoyó las 2 manos sobre la mesa. Iron Ball Holdings acaba de comprar legalmente su deuda impagada de $800.000 directamente a la organización que la poseía, anunció, dejando que el peso de sus palabras cayera en el silencio. Pagamos una prima para garantizar una transferencia rápida y sin discusión de la obligación financiera. Los hombres peligrosos que amenazaban con quemarlos vivos ya no los están buscando. Ya no les deben ni un centavo. Durante un absurdo instante, una profunda oleada de alivio cruzó el rostro pálido de Desmond. De verdad creyó que yo había intervenido para salvar su miserable vida.
Pensó que el padre patético y comprensivo al que había manipulado tantas veces había aparecido en el último minuto para rescatarlo económicamente de sus errores catastróficos. Dejó escapar un largo suspiro tembloroso y me miró con lágrimas nuevas acumulándose en sus ojos. Pero Sullivan Vance no había terminado. Extendió la mano y golpeó con el índice la primera página del expediente. Sin embargo, continuó con un tono gélido, como Hiram Ball Holdings ha absorbido su obligación financiera, ahora nosotros somos sus únicos acreedores. Y, por desgracia para ustedes, exigimos el pago total inmediato de la deuda. Camila consiguió finalmente encontrar la voz, aunque sonó como hojas secas. Señaló con un dedo tembloroso los documentos de cierre extendidos sobre la mesa. Dijo que estaban cerrando la venta de la casa en aquel mismo momento y que tendrían el dinero para pagar la deuda en menos de una hora. Sullivan soltó una breve carcajada sin calidez. Negó lentamente con la cabeza y miró a Camila con verdadera lástima. Ahí es donde aparece un problema legal insuperable, dijo con tranquilidad. No pueden vender legalmente una propiedad que no les pertenece. El rostro de Camila perdió todo el color. La sangre desapareció de sus mejillas y empezó a parecer físicamente enferma. Tartamudeó que tenían un poder notarial válido y autenticado que concedía explícitamente a su marido el derecho legal de liquidar el patrimonio principal de su padre. Sullivan asintió educadamente y admitió que aquel documento falsificado quizá habría funcionado en otras circunstancias. Pero un poder notarial solo se aplica a bienes que siguen perteneciendo a la persona representada, explicó con absoluta contundencia. El señor Everett transfirió legalmente la escritura completa de su propiedad residencial de Milwaukee fuera de su patrimonio personal hace casi un mes. Cedió toda la propiedad a la estructura corporativa de Hiram Ball Holdings. Nosotros somos los propietarios oficiales de la casa. Han pasado toda la mañana intentando vender un activo que pertenece a una empresa privada. La realidad cayó sobre ellos como un techo de hormigón derrumbándose. Camila se hundió en su silla de cuero y empezó a respirar con dificultad mientras la soga invisible finalmente se apretaba alrededor de su cuello. Miró los consentimientos falsificados que había presentado al corredor minutos antes y comprendió de golpe que no eran su billete hacia un paraíso tropical, sino prácticamente una confesión firmada de un delito grave. Desmond comenzó a temblar violentamente. Se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un gemido bajo y patético de desesperación. El corredor sin licencia agarró silenciosamente su maletín e intentó escabullirse por la puerta trasera, pero los dos agentes federales avanzaron y bloquearon completamente su única salida. El agente principal, un hombre alto y de hombros anchos con expresión severa, metió la mano dentro de su chaqueta oscura y sacó unas esposas de acero. El sonido metálico resonó de forma ominosa dentro de la tensa sala. El agente miró directamente a Desmond y Camila con el peso de la justicia federal en la voz. Habían intentado vender un activo que no les pertenecía utilizando un poder notarial falsificado y realizando operaciones a través de distintos estados. Habían cometido un grave fraude electrónico federal. Ya no había forma de escapar de las consecuencias. Las esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Camila. El chasquido metálico cortó el silencio atónito de la sala. Las piernas dejaron de sostenerla. Se desplomó contra el borde de la mesa de caoba y soltó un sonido gutural de puro pánico mientras el agente aseguraba sus brazos detrás de la espalda. Toda su arrogancia y toda su crueldad calculadora desaparecieron en un instante. Parecía un animal aterrorizado que acababa de darse cuenta de que la puerta de la jaula se había cerrado para siempre. Desmond carraspeó, pero no intentó huir ni luchar. Simplemente se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol pulido y su caro traje de diseñador se arrugó alrededor de su cuerpo tembloroso. Enterró el rostro entre las manos y sus hombros se sacudieron mientras unos sollozos profundos y patéticos salían de su pecho. La realidad de su destrucción absoluta finalmente había quebrado su mente. Levantó la vista hacia mí con el rostro cubierto de lágrimas y los ojos abiertos por un terror desesperado. «Papá», gritó Desmond con la voz aguda y quebrada. «Lo siento muchísimo. Por favor, tienes que detener esto. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo».
Miré al hombre arrodillado en el suelo. Busqué dentro de mi corazón una sola pizca de compasión, cualquier resto del instinto protector de un padre. No encontré nada salvo acero frío. Cuando respondí, mi voz estaba completamente vacía de emoción. Esta casa dejó de estar a tu alcance hace un mes, dije, dejando caer cada palabra como un golpe final. Y tú dejaste de ser mi hijo el mismo día en que entraste en aquel hospital y ayudaste a desconectar la máquina de tu madre. Desmond soltó un gemido horrible y desgarrador. En aquel instante supo que yo había escuchado la grabación. Comprendió que su pecado más oscuro e imperdonable había quedado expuesto. El segundo agente federal lo levantó bruscamente del suelo y aseguró sus muñecas con las frías esposas. Desmond intentó extender una mano hacia mí y suplicó una compasión que no merecía, pero los agentes lo arrastraron hacia atrás. Camila lloraba sin control. El maquillaje le corría por las pálidas mejillas formando líneas oscuras mientras la llevaban hacia las puertas de cristal. Yo permanecí completamente inmóvil observándolos salir esposados por el concurrido vestíbulo de la inmobiliaria. El corredor sin licencia seguía congelado en su silla, completamente paralizado por la magnitud de la intervención federal que acababa de destruir su lucrativa mañana. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, plenamente consciente de que sus propias prácticas ilegales estaban a punto de ser investigadas. La recepcionista del pasillo dejó escapar un grito y tiró una pila de papeles blancos al suelo mientras los agentes empujaban físicamente a Desmond y Camila hacia los ascensores. Todo el mundo en aquel lujoso edificio los observaba. Sus vidas glamurosas habían terminado en un solo instante. Quedaron completamente humillados delante de sus adinerados conocidos y despojados de la fachada arrogante que habían mantenido durante años. Sullivan Vance permaneció tranquilamente a mi lado mientras guardaba sus expedientes legales dentro de su elegante maletín de cuero. Cerró los cierres de latón con un chasquido firme y definitivo y me dedicó un silencioso gesto de respeto. Salimos juntos de la sala y dejamos atrás al aterrorizado corredor. La pesadilla había terminado. El cáncer había sido extirpado definitivamente de mi vida. Exactamente 3 meses después, el aire de Montana es increíblemente fresco y limpio, completamente libre del smog asfixiante de la ciudad. Estoy de pie en el amplio porche de madera del enorme rancho que Adeline me dejó en secreto. Me apoyo suavemente en la resistente barandilla mientras el sol de la mañana empieza a asomar detrás de las escarpadas montañas y proyecta un brillante resplandor dorado sobre las aproximadamente 2023 hectáreas de verdes llanuras que se extienden hasta donde alcanza mi vista. A lo lejos, una pequeña manada de caballos salvajes pasta tranquilamente junto a un río serpenteante. La maquinaria pesada de la empresa minera continúa trabajando con su ritmo constante en el horizonte, garantizando silenciosamente mi independencia económica. No me siento solo en este inmenso espacio abierto. Siento una profunda y abrumadora libertad. Las consecuencias legales en Milwaukee llegaron con enorme rapidez y fueron devastadoras para ellos. Desmond y Camila se encuentran actualmente en centros de detención federal a la espera de un juicio penal que probablemente los condenará a pasar décadas en una prisión de máxima seguridad. Intentaron pedir clemencia, pero las grabaciones de audio y el rastro documental de sus enormes deudas extraterritoriales proporcionaron a la fiscalía un caso prácticamente imposible de desmontar. El matón que había amenazado mi vida también fue detenido durante una gran operación federal organizada gracias a la información reunida por Sullivan. La organización peligrosa quedó completamente desmantelada y desapareció la última amenaza que aún pesaba sobre mi vida. En cuanto a la enorme casa del barrio residencial de Milwaukee, decidí que nunca quería volver a poner un pie dentro de aquellas paredes. Los recuerdos habían quedado demasiado contaminados por su codicia y su traición. En lugar de venderla para obtener beneficios, pedí a Sullivan que transfiriera legalmente la escritura a una organización benéfica local de gran prestigio. La enorme casa de 5 dormitorios ha sido completamente reformada y convertida oficialmente en una clínica médica gratuita con atención permanente y refugio seguro para personas mayores abandonadas o maltratadas por sus propias familias. El mismo lugar donde mi hijo había pensado deshacerse de mí es ahora una fortaleza de esperanza y cuidado para personas que realmente lo necesitan.
Me pareció la victoria perfecta sobre sus oscuras intenciones. Doy un sorbo lento y profundo a mi café negro caliente y dejo que su intenso sabor amargo me mantenga anclado al presente. Levanto la mirada hacia el enorme cielo azul y observo a un halcón solitario describir círculos sin esfuerzo sobre las corrientes térmicas de la mañana. Una suave brisa fresca atraviesa el porche y hace susurrar las hojas del viejo roble que se alza junto a los escalones de madera. Cierro los ojos y dejo que la tranquilidad del rancho se extienda por mi alma cansada. Por primera vez desde aquel terrible día en el hospital, el peso aplastante del duelo ha desaparecido por completo. Ya no me siento roto. Me siento entero. Sonrío sabiendo que honré el extraordinario legado de Adeline protegiéndome y consiguiendo que se hiciera justicia. Respiro una vez más el aire puro de la montaña y, por primera vez en meses, casi puedo sentir a Adeline de pie junto a mí. Estamos juntos otra vez en espíritu, contemplando el hermoso amanecer sobre el impresionante paisaje de Montana. Sé que estaría orgullosa de las difíciles decisiones que tomé para defender el honor de nuestra familia. El largo y doloroso capítulo de la traición finalmente ha quedado cerrado. Un nuevo capítulo profundamente tranquilo de mi vida acaba de comenzar y estoy listo para aceptarlo. La sangre no garantiza la lealtad y el amor nunca debería cegarte ante la verdad. Cuando pasas toda la vida sacrificándote por tu familia, es fácil ignorar las señales evidentes de un sentimiento extremo de derecho y de una codicia pura. Pero la verdadera sabiduría llega con los años y con la comprensión de que la confianza debe ganarse, no concederse ciegamente. El mal a menudo lleva el rostro familiar de las personas que más queremos. No permitas que el sentimentalismo te convierta en una víctima indefensa. Defiéndete, protege tu legado y nunca permitas que quienes te traicionan decidan el último capítulo de tu vida. Si la historia de traición y justicia de Everett te mantuvo pegado a la pantalla, pulsa ahora mismo el botón de suscribirte. Déjame un comentario y cuéntame qué habrías hecho tú con Desmond y Camila. Hablemos de ello en los comentarios. Nos vemos muy pronto.